Franco hizo varias veces referencia a la palabra equipo, a trabajar en equipo. Y justamente no estaba preparado. El próximo tema, a cargo de Carlos Cristini, tiene que ver justamente con el liderazgo, que es una de las tantas maneras de estar adentro de un proyecto. Vamos a presentar a Carlos, y lo voy a leer el currículum, que es largo, pero justamente tiene que ver con su presentación y por eso lo quiero hacer de esta manera. Carlos es contador público, egresado de la UNR, es fundador y director de Cristini y Asociados, auditores y consultores, expresidente del Consejo de Administración de Junior Achievement de Santa Fe entre el 2005 y el 2007, miembro del Consejo Empresario de la Fundación Libertad, expresidente y fundador de la Fundación de la Ciudad de Rosario, no fue fundador de la Ciudad de Rosario, vamos a aclararlo, expresidente del Rotary Club de Rosario Parque en 2 periodos, expresidente y fundador del Grupo de Empresarios Trascender, miembro de la Comisión Directiva del Rosario Convention and Visitors Bureau, presidente de Good Business Sociedad Anónima, Desarrollos Inmobiliarios en todo el país, vicepresidente de ON24 Libremente Sociedad Anónima, expresidente del Hotel Plaza Real Sociedad Anónima entre el 97 y el 2004, presidente del Foro Regional Rosario y director del Aeropuerto Internacional de Rosario. Le faltaría ser maestra jardinera y ha logrado de todo. Pero lo leí a propósito porque justamente confiamos en Carlos para desarrollar esta charla por su vasta experiencia en formar equipos, en liderar. Fíjense que algunas fundaciones, grupos empresariales, empresas, Aeropuerto de Rosario, distintos puntos, distintos temas y siempre el liderazgo como eje, por eso le invitamos a Carlos a esta charla. Bueno, buenas tardes. Por la grabación conviene el micrófono. Sí. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Como bien decía recién quien me presentó, creo que lo que hizo Franco recién fue dejarme el terreno terriblemente armado, porque una de las cuestiones que yo siempre me planteo cuando hablamos de liderazgo y demás, tiene que ver por qué uno se interesa en el liderazgo. Uno se interesa en el liderazgo generalmente porque todos esos casilleros que puso Franco ahí, las obras que hace y todo lo demás, no tiene que ver con que haya un líder único. Tiene que ver con que montones de líderes en distinto momento y en distinta capacidad estén jugando un estilo de liderazgo. Esto tiene que ver que una de las cuestiones cuando se habla de liderazgo parecería que un montón de gente queda fuera del liderazgo. Es imposible ser líder, es una pregunta terriblemente recurrente cuando uno se mete en esta cuestión. La situación de si se nace líder, si líder se puede hacer, todos tienen la capacidad para ser líderes. Brevemente voy a pasar por ese punto porque hoy, cuando preparé la charla porque la doy en varios lugares, pero me gusta cambiar permanentemente las charlas, la charla de liderazgo de este año la apunté a lo que es el liderazgo del siglo XXI. Soy un tipo terriblemente crítico de que los modelos que uno usa, sobre todo en educación, se repitan permanentemente. Y acá me voy a tomar la licencia de hacer 2 minutos el fundamento de esta crítica. Casi todos ustedes son parte de sistemas de estudio donde se utiliza el método del caso. El método del caso, cuando fue ideado, estaba pensado que permanentemente el caso mutara para que la figura del profesor cientificista que se ponía delante del curso, que lógicamente no tenía la posición que tengo yo hoy sentado así, con la pata media abierta y todo lo demás, daba la clase que era permanentemente reiterativa y copiada de año a año. Con la introducción del método del caso, esta persona trajera un producto que alumnos y profesor lo maduraran, lo desarrollaran y lo abrieran. ¿Qué pasó? Como todas las cosas en la vida, somos todos un poco vagos y muchas instituciones, salvo las de gran excelencia, empezaron a repetir iteradamente el método del caso. Con lo que el método del caso se terminó convirtiendo en muchos lugares de
la vagancia prevalece sobre el sacrificio en un método cientificista, estructurado, como era el viejo sistema de educación. Entonces, volviendo al tema de liderazgo, es un proceso continuo. El líder ya no es el superhombre, el protector. El líder es una persona mucho más común, que existe, como dije hace un rato, en todos lados. Todos lados hoy se van configurando en equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque, como brevemente lo voy a mostrar en 2 o 3 cosas ahora, es imposible pensar que uno pueda desarrollar la cantidad y la calidad de cuestiones complejas y de calidad que hoy se exigen en todo lo que hacemos. Hace un tiempo estudiaba el fenómeno Starbucks. Starbucks, cuando lo piensa su fundador, habla de llegar a 2.000 locales en el mundo. Vuelvo a decirle, los 2.000 locales en el mundo funcionan porque hubo un gran líder que tuvo la idea, hubo un gran líder que planificó, la vio y se anticipó, que entró en la zona de dificultad y de riesgo, pero después tuvo la suficiente capacidad de influir en como mínimo otros 2.000 líderes, que son quienes capitanean y llevan adelante cada una de sus unidades. Hubiera sido imposible si él solo se hubiera creído que ¿con cuál era para adelante? Ahí está. Cuando voy a... Ah, está. Cuando las fuentes de formación, que mucha gente dice, ¿cómo me formo para esto? También he sido crítico en los últimos años en los sistemas de formación del liderazgo. En muchas de las instituciones que estoy, compro paquetes de enseñanza, de formación de líderes, porque vuelvo a lo que les dije hace un minuto. Necesito que las estructuras crezcan. Necesito que las estructuras crezcan. Ahí se terminó de relatar un proceso que no tengo censado en números, pero calculo que en 36/38 años que llevo en actividad profesional, en actividad filantrópica, he integrado o he estado integrando o he estado liderando equipos que han involucrado a cerca de 1.000 y pico de personas. Entonces, por eso me preocupo de que haya más líderes. Cuando esa cosmovisión me hace mirar a toda una sociedad, me preocupo que haya más líderes en la sociedad también. Porque no tengo ninguna duda que si le agrego a esa cuestión el marco de referencia de compromiso social, que es un tema donde hoy el liderazgo existe, la formación y el requerimiento de líderes todavía es muchísimo más grande. Ustedes son personas que se están formando en lo que todos los sistemas de trabajo, de desarrollo, de anticipación de futuro, los ven como una de las carreras deseables. Pero ya no va a ser nada más que la carrera lo deseable en ustedes. Ustedes van a salir con un título profesional de demanda en los próximos 20 años. Pero van a ser evaluados muchas veces por ese componente blando que hablaba hace un ratito Franco, que es la capacidad con la que se integren en equipos de trabajo, la capacidad con la que lideren proyectos. Y aunque ustedes muchas veces no lo crean, no quiere decir que sean el líder número uno. La sociedad, los sistemas productivos, las empresas, se nutren, vuelvo a decir, de líderes que están en distintos niveles de la organización. Yo encuentro gente que fue muy exitosa, a lo mejor en el colegio secundario, o que fue muy exitosa en el deporte, y por X causa no fue tan exitosa en las etapas posteriores, y a veces en una sala de terapia dice que se siente fracasada. La sociedad la formamos, las empresas las formamos y los desarrollos productivos los formamos todos los que lo integramos, no solamente que está arriba de todo. Yo hoy soy director del aeropuerto. Hay una cosa que se llama FOB, que es la detección de todo lo que es un material peligroso que puede estar caído en la pista o en la plataforma de estacionamiento
de los aviones. ¿Saben si la persona que hace eso, que posiblemente una de las menos calificadas en el aeropuerto, no fuera hecho como corresponde? Eso puede significar, y le voy a dar un ejemplo, que un avión se venga abajo como se cayó el Concorde. El Concorde absorbió un pedazo de un avión que se había despegado inmediatamente anterior y su turbina lo absorbió. Cuando lo absorbió, entró en el proceso y destrozó la turbina y destrozó el avión y se murieron todos los que estaban arriba. Entonces, el primer punto es que no hay niveles de importancia en el liderazgo, son todos importantes. ¿De dónde se forma uno como líder? No hay duda que la educación es un formador de líderes. Pero fíjense aspectos que muchas veces uno dice, ¿a dónde se forma el liderazgo? Yo cito a la familia, por ahí hay ejemplos que van a ser puntuales y personales, pero perdónenme, con casi 60 años, para mí pasa a ser honesto decir a dónde yo encontré esos fundamentos. Mi padre también era ingeniero civil, igual que el papá de Franco, a quien conozco y lo admiro. Mi viejo, cuando yo le fui a decirle que iba a estudiar ciencia económica, me dijo que yo iba a estudiar una carrera terciaria, que es, para él la carrera era ingeniería, ¿no? Si no era ingeniero. Mi viejo ahí me cortó el rostro, literalmente. ¿A qué me obligó? Como soy un tipo orgulloso, a replantearme y a mostrarle desde ese corte de que había otra forma de hacer las cosas. Entonces, encuentro en la familia el primer proceso que fue empezarme a pensar en una sociedad distinta, empezar a no solamente pensarme, porque mi padre era empresario también, cómo yo podía empezar a desarrollar esos aspectos que tenían que ver con crear una empresa, con desarrollar cuestiones. Mis padres se separan, yo quedo como sostén de mi madre me obliga a un liderazgo que yo no tenía pensado asumir, que era el de mantener la familia, pero no económicamente, porque mi vieja me decía, ¿cómo ves el futuro? Y en ese momento, inocentemente, a los 18 años, ¿cómo ves el futuro? O a los 19 era empezar a pensar un poquito más del día a día. No tengo ninguna duda que el deporte en mi vida fue fundamental. Jugué toda la vida al rugby, por lo tanto, desde el día cero entendí que lo que no se logra en equipo es imposible lograrlo. No había forma, por más que me matara en el gimnasio, me matara en un montón de lugares, de que al momento de entrar a la cancha no pensara que éramos 15 y que no había uno solo que salvaba al resto, sino que era el conjunto de todos trabajando atrás de un objetivo, el conjunto de todos desde un compromiso de humildad trabajando juntos y yendo hacia adelante. En ese momento no me parecía que me estaba formando en el liderazgo, se los aseguro, se le estaría mintiendo. Mi principal objetivo era el deporte, era ganar, era ser cada día mejor, pero me estaba formando en eso. Y vino el último punto, que ya lo puse de más viejo en las presentaciones, que tuvo que ver con la sociedad. ¿Y por qué la sociedad forma en el liderazgo? Por lo que le termino de decir. Cuando uno desde la sociedad le toca militar en una organización como Trascender, que se formó en el 2001, el día que acá en Rosario murieron en la calle enfrentados por esas cosas que tiene este país. En Rosario murieron 4 personas en enfrentamientos en la calle. Se me ocurrió junto con otros empresarios pensar cómo veíamos un país distinto. Ese día encerrados en un restaurante, porque era invivible la ciudad de Rosario, decidimos no llorar, no ponernos en la cola de los lamentos, sino decir cómo queremos que sea, en primer lugar, la ciudad donde vivimos, porque otro mal que tenemos en la Argentina, somos todos especialistas en los grandes temas nacionales. Primero, creo que nos tenemos que cultivar como vecinos a donde vivimos, después un poquito más grande en la provincia que estamos, y después sí también formarnos para algún día tener que opinar en materia nacional. Pero ahí descubrí cómo la sociedad también, una escuela permanente de liderazgo. Y ya me voy metiendo en lo que es el liderazgo en el siglo XXI. Como después vamos a repasar, respeto alguna cantidad de cuestiones históricas que hay en la formación del liderazgo, pero soy muy crítico a los planteos que, vuelvo a decir, no tienen la actualización necesaria permanente que tienen que tener en materia de las nuevas tendencias que hoy afectan
un montón de situaciones entre las cuales afecta también, como toda relación humana, la del liderazgo. Cambiar, ¿por qué? Los nuevos patrones que definen al líder. Ya, señores, no se puede hablar más del líder que no sea líder y humano. ¿Por qué? Yo me río hoy. Yo, entre otras cosas, en mi vida profesional soy asesor de Randstad, una de las empresas de personal temporario más grandes del mundo. En la República Argentina, Randstad tiene 16.500 empleados temporarios. Si ustedes hacen una encuesta dentro de Randstad, los empleados temporarios, en casi el 90% prefieren jornadas de trabajo flexibles, no de tiempo completo, con un montón de particularidades que hacen que sean mejores o peores empleados. Hoy ya no va el debate si son mejores o peores empleados, son los empleados que hay. Ustedes van a vivir en ese mundo laboral. Implica un montón de cuestiones, como ahora vamos a pasar 2 o 3 para refrescar, porque implican y parte mucho de responsabilidades propias de cada uno, pero cuando hablo de humano digo, se terminó el líder o el jefe o el mandamás del látigo, se terminaron ese tipo de cuestiones, porque eso me puede llevar a que los recursos humanos más preparados, más calificados, más motivados, no estén adentro de mi organización. Entonces, vuelvo a decirle, no soy de la educación de hoy, ¿eh? Yo me formé en la educación del látigo. Para levantarme de la mesa le tenía que pedir permiso a mi viejo, no me podía levantar de la mesa cuando se me ocurría. Gracias a Dios no tenía el tema del celular, si no me hubiera comido alguna cantidad de bollo importante en ese momento de mi vida. Pero esa cuestión deviene en la última, que es la visión de diferente y el contacto con los diferentes. Y acá hay que animarse. Toda persona vale en la incorporación de recursos, vale en hacerme ver visiones distintas. Por lo tanto, esta cuestión de incorporar lo diferente es terriblemente fundamental en mi nuevo esquema de pensamiento hacia el liderazgo. ¿Qué les decía que perduran para mí? Perdura la visión de futuro. No hay liderazgo que no esté mirando un poco más allá. Yo siempre digo, la mirada, y ustedes que son de ramas de la ingeniería y de la arquitectura, que dobla la esquina. Porque el líder tiene que tener esa mirada un poquito más allá. No sirve el liderazgo del día de hoy nada más. Si no hay visión de largo plazo, me parece que está faltando, por lo menos en lo espiritual, por lo menos en lo vivencial. Esto no es formación, esto es imaginación. La habilidad de animar a otros, y ahí vuelve el concepto de equipo, sigue vigente. No hay forma, y olvídense, por eso cuando la gente habla de éxito y de liderazgo, dice, todo líder es exitoso. El éxito es una cuestión personal. Si el líder no logra que el éxito sea del conjunto, si no logra que esa cuestión se integre a su vida más en forma permanente del éxito, lo que logró es un componente momentáneo. La única forma que ese componente momentáneo va a tener proyección es si logra animar, si logra que toda esa cuestión personal se extienda al equipo en el que integra. La pasión por el autodesarrollo propio y de otros. Muchas veces cuando uno es líder tiene que tomar una parte de decisiones que no estuvieron planificadas, que no se aprendieron en la universidad. Entonces hay que estar permanentemente, yo al día de hoy, y este es un ejemplo, cuando vengo a dar una charla como esta, vuelvo a repasar un montón de conceptos, porque al día de hoy no me la creo en nada. Sigo siendo un tipo que si hablé algo en esta charla y me pareció que estaba atado con alambre esta noche, así me vaya a dormir a las 2 de la mañana porque salí a comer o algo, voy a ir a buscar el libro o voy a buscar en la computadora a dónde, si mi pensamiento o mi compromiso con la palabra de lo que dije fue bueno, fue malo, fue regular. Entonces, esa cuestión por el autodesarrollo propio es fundamental. Y cuando uno la tiene hacia él, la tiene también con el entorno con el que está comprometido. ¿Por qué? Yo siempre digo, lo que no me estoy dispuesto a exigirme a mí mismo, no se lo puedo exigir a nadie de los que integran mi equipo. Porque, y ahora vamos a ver después, que la transparencia pasa a ser un condimento del siglo XXI. Entonces, mal que mal,
mi equipo me va a respetar si mi forma íntima de vida, si mis convicciones y mis valores no son los que realmente yo pongo en la cancha. Por último, delegar. Es lo que hablaba hace un rato. El genio de Starbucks, si no delegaba, si Franco no delega en toda la estructura enorme que tiene, ¿cómo va a ser para atender la cantidad de obras y todo lo que tiene? Entonces, es otro condimento fundamental. ¿Qué influye hoy en el liderazgo del siglo XXI? Vivimos en un mundo más global, señores. Todos ustedes han viajado, o la gran mayoría ha viajado al exterior, vio sociedades distintas. Ya no va el verso de que, como yo siempre digo, en la época que yo me formé, el que tenía suerte de agarrar algún libro que venía de afuera y manchaba el libro, le vendía todo que era la Biblia madurada por él, y el 90% de los tipos que estábamos sentados en un aula nos comíamos esa curva creyendo que estábamos ante Milton Friedman o ante Paul Samuelson, y la realidad era que lo único que había sido, se había anticipado un poquito en la lectura de un material. Hoy el mundo es global, hoy todos sabemos medianamente, si hay inquietud, un montón de cosas que pasan alrededor nuestro. Está habilitado digitalmente y transparentemente. ¿Qué les quiero decir? Hoy yo miro el perfil de una persona en Facebook y sé cómo piensa, para bien o para mal. Sé por el perfil de sus amigos medianamente quién es. Sé por el nivel de sus opiniones qué nivel de compromiso tiene. Bueno, hoy es transparente. Yo ya no puedo joder, no le puedo decir a ustedes, yo vivo de esta manera, salgo de acá, vos me casás a Facebook, me decís, a ver, Cristini, ¿qué amigo tiene? Cristini, ¿a qué se dedica? Cristini, ¿qué opina cuando se habla de los derechos humanos? Entonces, todo eso es transparencia hoy. Esto hace que los niveles de hipocresía desaparezcan. Hay más velocidad en los flujos de información y de innovación. Perdonen el error de escritura. Pero eso también exige un montón de otras obligaciones. El de innovación me exige estar preparado permanentemente a los cambios. Todo esto hace que las matrices de decisión, de desarrollo, sean muchísimo más complejas que las matrices de rango simple. Las tengo que trabajar tan íntimamente, las tengo que conocer. Son herramientas, señores, que tienen que ver con este primer punto, la tecnología. Pero la tecnología no condiciona al líder. El líder va a buscar la tecnología que va a necesitar para desarrollar sus cuestiones. Hoy todavía no vieron el tema con Ruggiero, ¿no? Del BIM. Bueno, ahora vamos a ver la parte final de mi presentación, tiene que ver con el aeropuerto. Nosotros en el aeropuerto incorporamos BIM, la tecnología de planeamiento, control, desarrollo. Usamos las herramientas. ¿Por qué? Porque yo ya no me creo que puedo coordinar y dirigir el nivel de obra al que me estoy enfrentando bajo condimentos o bajo artesanías que eran más antiguas. No estoy haciendo una propaganda de BIM, pero estoy hablando sí de herramienta. Yo no hice la obra de acuerdo a la herramienta BIM. No, definida la obra, fui a buscar la herramienta como un elemento apoyo en el desarrollo. Viene el trabajo de los hogares que decía antes. Hace unos años me tocó participar con Neoris en un desarrollo de trabajo en hogares que se hizo en Estados Unidos. Fueron 36 personas de acá de la Argentina. Era todo trabajo en hogar, era todo home working. A los 30 días, el 80% volvió a la Argentina. El trabajo era por 6 meses. Implica más responsabilidad, muchachos. No es joda. Yo no te voy a poner, no te voy a controlar si vos estás trabajando de 8 a 12 y de 16 a 20. Te voy a controlar por productividad. Entonces, vuelvo a las cuestiones. Transparencia, cumplimiento de objetivos. No es ya perdurar 8 horas sentadito. Yo empecé, mi primer laburo fue en la administración pública. Laburaba en una cosa que se llamaba DGI, hoy es la FIP. Y los tipos que tenían muchos años, el día que yo entré a trabajar, te decían que tenías que tener mucho expediente adelante para que no se viera que te estaba rascando. Bueno, eso no existe más. No existe más porque te controlo, pero no necesito el control policíaco. Te controlo por productividad. Los ámbitos de acción son lo que decía. Hoy el liderazgo del siglo XXI requiere que todos, de lo que sea,
y esperemos que algún día este país también aprenda a la decencia en el cumplimiento de la función pública y al respeto y a los valores en el cumplimiento de la función pública, requiere que haya líderes en cada lugar donde se trabaja, en las ONG, en las organizaciones del tercer sector, en la empresa, en el gobierno, en todos lados tiene que haber líderes. Por lo que decía antes, porque son motores de ejecución, motores de desarrollo. Entonces, llegando a este punto, a mí se me ocurre plantearme 3 preguntas que para mí condicionan lo que es el liderazgo del siglo XXI. La número 1 es cómo me voy anticipando el pensamiento del próximo cambio en el ámbito que me muevo. Puede estar el próximo cambio en materia empresaria, en materia de una decisión de empleo, en materia de una decisión de carácter de estudio, de posgrado. Pero ¿cómo me anticipo a ese cambio? ¿Cómo me anticipo? A través de la interacción, a través de empezarme a pensar qué puede estar pasando, tratar de escuchar. Hace muchos años me tocó, en una experiencia que hice de un estudio superior en Italia, eran las últimas etapas del papado de Juan Pablo II. Juan Pablo II, en el mes de agosto, en el Ferragosto, se reunía en la residencia de verano de Castel Gandolfo con 400 líderes cada año. Pero no llamaba a 400 líderes católicos apostólicos romanos. Llamaba a 400 líderes, entre los que había musulmanes, judíos, comunistas. ¿Por qué? Porque en la diversidad él tomaba situaciones de proyección, de hacia dónde iba el mundo. Les aseguro que cuando uno sueña cosas, dice, si yo tuviera algún día la posibilidad, creo que no debe haber regalo más grande en la tierra, por lo menos en mi escala de valores, que reunirme con una cantidad enorme de personas todos los años para debatir qué pasa con el agua, para debatir qué pasa con los recursos sustentables, porque creo que es el elixir hacia donde va un montón de cosas, porque cuando trabajamos nos enfocamos en trabajar. Yo siempre digo, yo cuando estoy laburando en mi estudio, cuando estoy laburando en el aeropuerto, no me hablé de filantropía, ahí laburo con fines de lucro. Ahora, si estoy laburando en la Fundación Gran Gala Rosario, estoy hablando de filantropía. Ahí tengo que ver cómo logro la mayor cantidad de plata para un desarrollo que tiene que ver con satisfacer una necesidad de la sociedad en la que vivo. Entonces, la focalización es importantísima en ese momento. De ahí viene la segunda pregunta. Necesito la diversidad en el trato, necesito la diversidad en el contacto. Señores, son miembros de la sociedad que vive en las redes sociales. Las redes sociales son la máxima manifestación de diversidad en las que muchas veces en la persona imprudente, a través de estar escondida en el anonimato, la usa mal, pero es la que permite muchas veces, y si me cuesta decir algo, o si me cuesta pedir perdón, o si me cuesta pedir una explicación, poder hacerla todavía con cierta dosis de intimidad y no exponiéndome. Y la última es, ¿a qué estoy dispuesto a tomar riesgo? ¿A qué estoy dispuesto a abandonar mi zona de confort cuando voy a liderar una cuestión? Esto tiene que ver con aceptar cierta dosis de intranquilidad emocional, en primer lugar. Generalmente está asociada a la intranquilidad de carácter patrimonial, sobre todo a medida que se crece, porque las decisiones incorrectas a medida que se crece pueden estar involucrando una parte del patrimonio, pero también estar concretamente dispuesto a tener claro qué parte de mi estructura de confort yo estoy dispuesto a poner en riesgo cuando voy a dar un salto que tiene que ver con lo que anticipé en la primera pregunta, que puede ser el cambio que venga, es también fundamental. Ahora les quiero contar brevemente una experiencia que me toca directamente de hace 3 meses, que es haberme integrado al directorio del aeropuerto, pero indirectamente me toca desde el año 2013. Y
Concretamente recuerdo muy bien la fecha, fue desde el día que en la calle Salta explotó el edificio por el escape de gas. En el mes de junio de 2013, el aeropuerto Rosario perdió todos sus vuelos internacionales, salvo uno que era el de Gol. Si un aeropuerto de una ciudad pierde todos los vuelos internacionales, de una ciudad que entre sus atractivos se considera sede de ferias y congresos, ¿sabe qué significa? No va a ser nunca más sede de un congreso de carácter internacional, porque lo primero que hace cualquier institución que quiera hacer un congreso de carácter internacional es entrar el nombre de la ciudad dentro de los buscadores Sabre o Stradivarius. Cuando no encuentra vuelos a ese lugar, dice esta ciudad no tiene condiciones de ser receptora de un congreso de carácter internacional. Empezamos a debatir qué hacer con el aeropuerto. En ese momento el gobernador Bonfatti nos dio a un grupo de empresarios la total libertad que tuviéramos que hacer con el aeropuerto, pero que el aeropuerto no se cerrara. Y nos pareció que lo mejor era, por primera vez, no hablar de la potencialidad de un aeropuerto desde la Sanata, sino ir a la universidad, pedir un apoyo. De ahí fuimos a la Facultad de Ciencias Económicas, pedimos más apoyo, y de ahí fuimos a la Escuela de Estadística, todas de la Universidad Nacional de Rosario. Hicimos un trabajo así, y ese día que les termino de decir, en agosto del año 2013, se lo presentamos a la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Nos recibió el ministro Randazzo, dijo que si eso era verdad, nos iban a contestar. A los 15 días nos llamaron, bajaron por primera vez, ya no con carácter exploratorio, la primer frecuencia a Lima, Rosario-Lima, pero ya de carácter definitivo. Y ahí empieza el boom del aeropuerto de Rosario. No mentimos, hablamos de potencialidad seria, demostrada científicamente, pero ahí tuvo que venir todo lo demás, empezar a soñar un aeropuerto que no fuera un verso después, si bien el potencial del pasajero estaba. Y por eso digo indirectamente, porque ahí empezamos a pensar cómo había que conformar el directorio del aeropuerto, que había que cambiar la figura jurídica, que había que tener un proceso de seducción hacia las aerolíneas para que cada vez vinieran más. Empezó a aparecer las áreas duras de ustedes. Hubo que reformular el aeropuerto. Ya las obras no se hicieron como se hacían antes para emparchar. Hoy el aeropuerto está enfrentando por primera vez en su plan maestro a 20 años, midió su conectividad no solamente de cabotaje, sino internacional, pero internacional de carácter regional. Fíjense que todas las personas que nos antecedían a nosotros hablaban de la conectividad horizontal. Señores, en materia aeroportuaria, aerocomercial, la conectividad horizontal no sirve para nada. La conectividad, como lo muestran todos los hubs que hoy nos afectan, tiene que ver en un país con las latitudes nuestras, con la vertical, que es la que come en la conectividad pedazos de segmento de viaje y no que agrega horas inútilmente en la misma latitud. Aprendimos esto, lo trabajamos de esa manera, y esta fue la evolución. En el año 2014 manejábamos 237.000 pasajeros, este año vamos a cerrar en cerca de 950.000. Y si Dios quiere, y algunas variables económicas de carácter nacional no son tan duras, es posible que superemos cómodamente el 1.000.000 de pasajeros el año próximo. Por primera vez el aeropuerto Rosario en su historia está entre los 10 aeropuertos de más presencia en la República Argentina. Siempre yo escuché, cuando me metía en esto, que si el aeropuerto no era Argentina 2000 no iba a funcionar nunca. El aeropuerto hoy sigue siendo del Estado provincial y el aeropuerto funciona. Porque si se lidera como corresponde, si se trabaja como corresponde, las cosas no tienen que ver si son del Estado, son privadas, pero se terminaron porque lógicamente tuvimos el compromiso de quien gobierna también, ¿no? Pero se terminaron la entrada de favor. Hoy la forma de entrar al aeropuerto es por
concurso como corresponde, como sería en cualquier empresa. Los procesos licitatorios tienen particularidades muy extremas. Lástima que se fue Franco, porque de esta plataforma de estacionamiento la hizo la empresa de él, asociada con Helport, que es también una empresa argentina que es muy desarrollada en materia de aeropuertos. Esto fue la primera obra grande que hicimos, llevar a 69.000 metros cuadrados la plataforma de estacionamiento, y esto tiene que ver con que si yo quiero tener magnitud de aeropuerto con cierto volumen, lo primero que tengo que pensar es a dónde estaciono los aviones, mientras los aviones están haciendo tráfico, mientras están subiendo pasajeros y bajando. Pero esto también nos permitió empezar a pensar el desarrollo extra del aeropuerto. Para ubicarlos, esta es la estación actual, acá está la ruta que va hacia Córdoba o a Funes. El desarrollo del aeropuerto se va todo hacia este lado. Esto que están viendo acá ya es un consolidado que tiene que ver con la mudanza, porque cuando ustedes hablan de un plan a 20 años, empiezan un montón de situaciones que se van a empezar a generar y que se están generando. La planta de combustibles, que hoy está ubicada acá, se traslada acá, pero no se traslada tal cual como es, se traslada con un 300% de capacidad más. ¿Por qué? Porque el plan de 20 años no es el plan para un aeropuerto de 1 millón de pasajeros, es el plan de un aeropuerto que llegue hasta 2,5 millones de pasajeros. Tenemos la terminal actual, que en el momento que terminemos la nueva que estamos empezando, hoy fue el día 1 de obra, que viene acá, se va a quedar como terminal de cabotaje y esta va a pasar a ser internacional. El desarrollo norte pasa a tener todas las áreas que hoy ustedes las tenían en este lugar, que eran el handling, o sea, todo lo que forman los equipos que se adhieren al avión cuando el avión toca tierra, que llevan el equipaje, que retiran el equipaje, que llevan las escaleras, que llevan los generadores de energía, los pushback para empujar el avión. Todo eso pasa a estar en este otro lugar. Ahí también va el área de cargas, porque por primera vez el aeropuerto empieza a trabajar en una experiencia muy fuerte en cargas. ¿Por qué? Porque las cargas son anticíclicas con el pasajero. ¿Qué quiere decir? Se me puede caer el transporte de pasajeros, vamos a suponer, internacionales hoy por un tipo de cambio ya un poco más cerrado y más duro, pero tengo que pensar en que ese mismo tipo de cambio puede servir para exportar, y la carga entonces me puede servir como elemento para que no se me caiga el aeropuerto. Dentro de este sector y hacia este lado va a venir toda la estación de bomberos nueva, que también sale, que estaba acá, y acá empieza a asomar todo un capítulo nuevo que es la aviación de carácter civil, algo que estaba despreciado, que no se veía. Esto tiene que ver con algo que ya terminamos de inaugurar hace 15 días, que son haber hecho un 50% más de playas de estacionamiento. ¿Qué estamos trabajando? El aeropuerto Rosario hoy tiene una caída de 67 días al año por problemas climáticos. Ya tenemos comprado, y una parte de esto ya se embarcó, el sistema ALS. Ustedes han escuchado mucho el ILS. El ILS todavía es una asignatura pendiente en tiempo para este aeropuerto. No tenemos el dinero, vale casi 3 millones de dólares. Este vale 500.000 dólares y el ALS es un sistema de aproximación por luces. Esta iluminación que ustedes ven está ubicada, se la ve prácticamente proyectada arriba de la pista, pero está ubicada desde 900 metros antes de la pista. Esto implicó una expropiación, ya está hecha, ya están compradas las luces. Esto va a permitir bajar a casi el 50% de los días de no operación que hay hoy en el curso del próximo año. Bueno, esta es la imagen institucional de cómo era. Esto es toda una serie de embellecimientos de carácter físico que va a tener la estación y que empiezan todas ahora también con nuevas... estas son las obras que ya están en curso hoy. Y esto que van a ver ahora es ya el edificio actual y el edificio que hoy tiene el día número 1 de obra, donde ya van a estar las famosas mangas que tantas veces han sido, bueno, vos también está en el tema, que han sido, soy uno de los constructores, acá está el señor, de la UTE que está trabajándolo,
Es una obra de valores, de pliego de 1.000 millones de pesos, pero que bueno, hoy ya debe tener valores ajustados muchísimo más altos, ¿no? Pero, ¿uno a qué va con todo esto? Bueno, esto es otra movida. Esto, ¿se ubican a donde está el shopping actualmente? Frente al aeropuerto. Cuando ustedes entran al aeropuerto, que entran por acá hay un shopping que está el Sanatorio de la Mujer también, una serie de cosas. Este terreno, que es un terreno hoy baldío, de expansión, lo terminamos de permutar con este terreno que era de un privado. Para que este terreno quede como acceso directo al aeropuerto siempre y de visión directa, y acá vaya un desarrollo de carácter complementario con el aeropuerto y con este shopping. Agrandar el shopping, un salón de usos múltiples y un hotel. Esto también es una obra en la que coordinamos todos los indicadores urbanísticos del municipio de Funes, porque este terreno tiene propiedad en parte del municipio de Funes y en parte de la ciudad de Rosario, unificamos todo el tema de índices para que fueran compatibles de las dos municipalidades, todo lo que es el tema entornos camineros, porque esto tiene que ver con el ensanche de Jorge Newbery que viene de este lado, y todo eso permitir esa integración. Pero bueno, para ir cerrando, en la primera parte de la exposición, en el primer slide que hubo, yo hablaba de estar dentro del proyecto. Uno recibe por día montones de gente con grandes ideas, con un montón de cosas, con iniciativas, con inquietudes. En el liderazgo, señores, el mejor consejo que le puedo dar es véanse adentro del proyecto. Especialistas hay montones. Personas que quieran llevar adelante los proyectos hay pocos. Entonces, enorme cantidad de proyectos que podrían ser exitosos, muchas veces en las mesas de inversión no se consideran porque no hay la convicción y el compromiso de llevarlos adelante, pero de llevarlos adelante en primera persona. Creo que es, si ustedes me dicen una última línea, y por eso hoy en las disertaciones de este año en adelante la incorporo, es los liderazgos del siglo XXI en adelante tienen que tener para mí una condición fundamental, que ustedes se vean dentro del proyecto. Muchísimas gracias.